Adinews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. Muertos y heridos en un nuevo motín. 5 reclusos resultaron muertos durante un choque de bandas en una cárcel de Quito. Esto ocurre una semana después de una ola de violencia en Guayaquil. Chile. Entró al Congreso el proyecto de la reforma previsional. Más de 400 páginas tiene el documento realizado por el Ejecutivo, además del informe financiero y de impacto a la regulación. Perú. Expectativa por el futuro de Pedro Castillo. El Congreso suspendió la sesión para inhabilitar al mandatario, que recomienda anularlo por 5 años. Por otro lado, la Corte Suprema definirá si la Fiscalía sigue investigando a Castillo. Bolivia. 18 días de huelga y tensión. Las calles de la ciudad de Santa Cruz se mantienen bloqueadas. Tras 18 días de manifestaciones, se prevé una marcha por el censo 2023, pero también para advertir al gobierno que no van a permitir más abusos. Estados Unidos. Biden y Trump ante unas elecciones clave. Joe Biden cerró su campaña advirtiendo que una victoria republicana podría debilitar las instituciones democráticas del país. Por su parte, Trump planteó una candidatura a la Casa Blanca y afirmó que hará un gran anuncio. Ecuador. Muertos y heridos en un nuevo motín. 5 reclusos resultaron muertos durante un choque de bandas en una cárcel de Quito. El enfrentamiento entre facciones ocurrió en la prisión El Inca, donde, a diferencia de otras prisiones del país, no se han registrado masacres carcelarias. El comandante policial de Quito, Víctor Herrera, declaró que los privados de libertad fallecidos presentan heridas de armas blancas y que además hay 5 heridos. 2 de ellos se encuentran con pronóstico reservado, agregó Herrera, rodeado de un contingente de policías que hacia la noche logró retomar el control de la prisión. Las cárceles de Quito habían escapado hasta ahora de los violentos choques entre bandas que desde febrero del 2021 dejan en Ecuador cerca de 400 reclusos muertos, muchos de ellos incinerados y desmembrados. Una disputa entre bandas es lo que ocasionó el enfrentamiento de este lunes en la cárcel quiteña, que alberga a unos 1.300 reclusos. El enfrentamiento ocurre casi una semana después de una ola de violencia en el puerto de Guayaquil que dejó 8 muertos, entre ellos 5 policías y 2 reclusos, y 15 uniformados heridos entre policías y militares. Más temprano, el organismo que administra las cárceles había reportado disparos en la cárcel Guayas 1, en el puerto de Guayaquil, pero no hubo víctimas. La ofensiva atribuida a las bandas ligadas al narcotráfico obligó al presidente Guillermo Lasso a decretar por 45 días un estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, las más golpeadas por la violencia del narco. El mandatario agradeció a la Policía Nacional por haber tomado el control de la prisión y dijo que se ha doblegado al crimen organizado. Ecuador quiere paz y las fuerzas de seguridad del Estado enfrentan las bandas narcodelictivas para conseguirla. Chile. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de reforma a las pensiones. Este martes comenzaría en el Congreso, región de Valparaíso, la tramitación de la reforma previsional ingresada por el gobierno. Más de 400 páginas tiene el documento emanado por el Ejecutivo, que contiene el proyecto de ley de reforma previsional, además del informe financiero y de impacto a la regulación. En lo medular, el proyecto contempla el término de las AFP y la transformación de estas entidades a invertir los fondos, un sistema mixto que considera un 10.5% de cotización individual y otra de 6% con cargo al empleador. Perú.
El Congreso suspendió la sesión para inhabilitar a Pedro Castillo. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, dispuso la suspensión del debate, donde se debía votar el informe final presentado por el congresista Diego Bazán, que recomienda que el presidente de la República sea inhabilitado por 5 años al deslizar la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia. Por otro lado, la Corte Suprema va a definir si la Fiscalía sigue investigando al presidente Pedro Castillo. Este miércoles, la justicia analizará el recurso del jefe del Estado que busca anular el fallo del juez supremo, Juan Carlos Checley, que respaldó la indagación que le realiza la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Checley declaró infundado el recurso de tutela de derechos que interpuso Castillo, que pretendía anular la decisión de la Fiscalía. La defensa de Castillo alegó que la Constitución impide investigar al mandatario porque su artículo 117 prohíbe acusar a un presidente salvo en 4 específicas excepciones. Castillo apeló el fallo de Checley. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo César San Martín, debe definir si puede o no investigar a un presidente de la República durante su mandato. Bolivia. Se mantiene el conflicto por el censo con el foco en Santa Cruz. La mayor región del país lleva 18 días de una huelga para exigir que el empadronamiento se realice en 2023. Las calles de la ciudad de Santa Cruz, la capital regional, se mantienen bloqueadas y no hay circulación de vehículos, por lo que la gente que requiere trasladarse se mueve a pie o en bicicleta. En las próximas horas se prevé una marcha liderada por la Estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por el censo en 2023, pero también para advertir al gobierno que no van a permitir más abusos contra la región, en alusión al cerco que denuncian por aparte de sectores oficialistas para romper la huelga. Los bloqueos de carreteras han hecho escasear los alimentos y combustibles en Santa Cruz, pero se suspendieron hasta este miércoles al mediodía, a la espera de las resoluciones de la comisión técnica instalada en la ciudad amazónica de Trinidad para definir la fecha del censo. Las amenazas de que el conflicto se extendería a otras regiones desde el inicio de esta semana se cumplieron parcialmente. En La Paz, diputados, la principal fuerza opositora con representación en el legislativo, iniciaron una huelga de hambre en un ambiente del nuevo edificio del Parlamento Nacional por el censo en 2023. Los parlamentarios consideraron que la comisión técnica es una burla que busca cansar a los sectores en conflicto y opinaron que de la misma no saldrá solución alguna. Una medida similar se instaló en la región central de Cochabamba, donde representantes del comité cívico se declararon en huelga de hambre en un templo católico. En la región sureña de Tarija hubo problemas entre sectores que buscaban bloquear calles y carreteras para cumplir la huelga y algunos sectores afines al oficialismo que quisieron obligarlos a levantar la medida. Por su parte, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ratificó que el jueves pararán y bloquearán las carreteras. Aseguran que tienen más de 17.000 vehículos parados en Santa Cruz y que sus pérdidas ascienden a 12 millones de bolivianos, equivalente a $1.750.000. Estamos confirmando lo que se determinó en un ampliado, dar un plazo de 72 horas para que el comité cívico levante el paro en Santa Cruz, porque nos está provocando grandes pérdidas económicas, dijo el secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez. Pidió además a la comisión técnica que trabaje en Trinidad Beni que determine de una vez la fecha del censo nacional para terminar con los conflictos. Pedimos garantías para libre transitabilidad para los transportistas en el país y recuperar los recursos por lo menos para el mantenimiento de los vehículos. Por otro lado, la mesa técnica avanzó en su tercera jornada de debate en la Universidad de la Ciudad de Trinidad. Los departamentos de Santa Cruz y La Paz precisaron que el censo puede realizarse en 2023, reduciendo algunos tiempos propuestos por el Instituto Nacional de Estadística, pero el gobierno descartó estas ideas
e incluso acusa al movimiento cívico de intentar derrocar al presidente Luis Arce. Un censo que pueda incluir a todos, que sea participativo, que las personas puedan sentir que ese es su dato y que los gobiernos nacionales, departamentales y municipales deban y puedan tener esa información para mejorar la situación de su población. Entonces, nuestro cronograma es ese. Queremos sacar un buen censo, que nadie tenga que decir que el censo fue mal hecho, que no llegaron a su casa, que no ha sido contada cierta población. Ese es nuestro objetivo. De acuerdo con el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, hay acciones que se pueden ajustar y llegar a realizar el censo en diciembre del 2023, señalando que es la propuesta más sólida que se tiene hasta la fecha. Por su parte, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, subrayó que la mesa técnica está trabajando sobre la base del cronograma del INE, pero hasta el momento no se ha demostrado la factibilidad de llevar adelante un censo en 2023, indicando que en Marcos se va a continuar revisando más propuestas en aras de profundizar en el cronograma. El presidente Luis Arce agradeció el respaldo de la población y el apoyo de federaciones, centrales, subcentrales, organizaciones, sindicatos y otras ramas anexas del municipio San Andrés, provincia Marván de Beni, y dijo que en unidad seguirán reconstruyendo la patria. Estados Unidos, Biden y Trump ante unas elecciones clave. Joe Biden y Barack Obama sorprendieron en el cierre de campaña con un video en las redes sociales. Este martes se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en la publicación que ambos hicieron en sus cuentas de Instagram, donde se pudo ver una bandera estadounidense en el fondo. El actual mandatario y el expresidente se dirigieron de forma enérgica hacia la Cámara. Un rápido recordatorio: voten, dijeron ambos. Y luego Biden anunció un sitio web donde figuraban los lugares y el procedimiento para ejercer el derecho al sufragio. Quick reminder: vote. Go to iwillvote.com to find out where and how. Vuelvo con... En el cierre de campaña, Joe Biden cerró la campaña advirtiendo que una victoria republicana podría debilitar las instituciones democráticas del país y deshacer gran parte de los logros de su presidencia. Durante un mitin final en Maryland, Biden y la primera dama Jill Biden buscaron obtener votos para el candidato demócrata a gobernador Wes Moore y el senador Chris Van Hollen, quienes se unieron a ellos en el escenario. El presidente le dijo a una multitud que lo vitoreaba en la Universidad Estatal de Bowie, una universidad históricamente negra en las afueras de Washington, que la democracia estaba en riesgo y que este era el momento de defenderla. Today we face an inflection point, one of those moments that comes around every 3 or 4 generations. We know in our bones that our democracy is at risk, and we know that this is your moment to defend it. Preserve it, protect it, choose it. Por su parte, Donald Trump generó expectativa al prometer un gran anuncio para el martes 15 de noviembre. El exmandatario estadounidense, quien se plantea una candidatura a la Casa Blanca, dijo este lunes que hará un anuncio muy importante el martes 15 de noviembre desde su mansión en Florida. Continúa la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto. La cumbre de la implementación, como se denomina en la jerga diplomática, la reunión de más de 80 líderes mundiales, con la que se ha iniciado la COP27 en Sharm el Sheikh, afronta una nueva jornada con el reto de lograr resultados concretos y la solidaridad climática. Los países del sur necesitarían más de $2 billones al año para enfrentar el cambio climático. La cifra se desprende de un informe encargado por la presidencia de la COP. Cerca de la mitad de ese monto debería provenir de inversores exteriores. El presidente francés habló en la conferencia del clima en Egipto, donde se reunió además por primera vez con el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak
con quien acordó mantener la cooperación con Ucrania. El mandatario galo pidió un shock financiero para ayudar a luchar contra el cambio climático a los países pobres y emergentes, que a menudo son los más vulnerables a sus efectos, y exigió que todos los países ricos cumplan con sus promesas de asistencia independientemente de la guerra en Ucrania y de las amenazas energéticas de Rusia. Además, sentenció: no vamos a sacrificar nuestros compromisos climáticos por Rusia. Breve encuentro en Egipto entre el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Los líderes conversaron el lunes en los pasillos de la conferencia sobre el cambio climático COP27. Macron dijo a Maduro que estaría encantado de hablar más tiempo y emprender un trabajo bilateral útil para Latinoamérica. Maduro aseguró que Francia debe jugar un papel positivo en la región. Pero me encantaría que pudiéramos hablar un poco más. Y que pudiéramos comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. A la orden. Francia figura entre los más de 50 países que desconocieron la reelección de Maduro en 2018 por considerar que los comicios fueron fraudulentos. También brindó su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, aunque los canales de diálogo se mantuvieron abiertos con el gobierno chavista. La presidencia francesa, preocupada con la crisis energética producto de la invasión rusa a Ucrania, llamó el 27 de junio a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo durante la cumbre del G7 en Alemania, mirando a la producción de Irán y Venezuela. Maduro respondió al día siguiente que su país estaba listo para recibir a las petroleras francesas que quieran producir petróleo y gas para el mercado europeo y mundial. Nicaragua. Daniel Ortega extiende su control absoluto de la administración al hacerse con la victoria en todos los municipios. El sandinismo logró instalar el régimen de partido único tras los comicios sin competencia ni garantías del pasado fin de semana. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se adjudicaron el domingo las 153 alcaldías de Nicaragua a través de una votación marcada por el desinterés ciudadano y la abstención. Según los primeros datos del Consejo Supremo Electoral, el Frente Sandinista ganó las 17 cabeceras departamentales, extendiendo el régimen de partido único y autoritario a toda la administración local del país. A pesar de que la propaganda oficial insistió en una alta participación, la organización independiente Urnas Abiertas cifra la abstención en el 82.7% del electorado. Los opositores en exilio consideran estas elecciones como un fraude. Urnas Abiertas informó de una coacción sin precedentes hacia trabajadores públicos, opositores y la ciudadanía en general. Según esta organización, el régimen sandinista vigiló a personas en cada casa para evitar cualquier expresión de resistencia y, en algunos casos, para obligarlos a que acudieran a las urnas. El sandinismo instaló puestos de control en los operadores políticos del oficialismo que vigilaron y controlaron a quienes llegaron a votar, añaden en la organización. Colombia. Al menos 70 casas destruidas por un deslizamiento de tierra. Las fuertes lluvias de la noche del sábado provocaron deslizamientos de tierra y destruyeron al menos 70 viviendas en el norte de Colombia. Las casas se derrumbaron después de más de 24 horas de fuertes lluvias en la localidad de Piojo, departamento del Atlántico, y casi un centenar de familias debieron ser evacuadas del lugar del desastre. Las lluvias también destruyeron varias tumbas en el cementerio local. La ciudad portuaria de Cartagena también se ha visto afectada por fuertes lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Según las autoridades colombianas, las fuertes lluvias se han producido debido a un sistema de baja presión sobre el Mar Caribe y parte del Océano Atlántico. Han sido algo más de 36 horas que no ha parado de llover en el distrito de Cartagena de Indias. En este momento tenemos identificadas 18 emergencias que están siendo atendidas tanto por la Oficina de Gestión de Riesgo, la Alcaldía Mayor de Cartagena y los organismos de socorro. Dentro de estos, 14 son deslizamientos en zonas que ya teníamos más que identificadas y que lamentablemente muchos de ellos son asentamientos irregulares. Y adicional a eso, tenemos árboles que han caído, 4 de ellos, y tenemos inundaciones en diferentes lugares, especialmente en la zona de bajamar.
Ucrania encuentran más de 1.500 nuevas tumbas cerca de Mariupol, centro metalúrgico devastado por tropas rusas. Tras ser atacada por tierra y aire desde el inicio de la guerra en mayo, la zona cayó en manos de Rusia, estaba destruida y unos 25.000 civiles han muerto. El masivo cementerio, que según los funcionarios locales y otros testigos consultados, contiene miles de cuerpos, se encuentra en un gran terreno al noreste de la ciudad, una de las más afectadas por los bombardeos rusos, al ser considerado un punto estratégico. Ahora contabilizaron un total estimado de 4.600 tumbas desde el comienzo de la guerra. Según las autoridades ucranianas, al menos 25.000 personas murieron en los enfrentamientos en Mariupol y entre 5.000 y 7.000 de ellas perecieron bajo los escombros de sus casas al ser bombardeadas. La Unión Europea advirtió que aplicará nuevas sanciones al régimen de Irán si sigue suministrando armas a Rusia. El bloque dijo que podría reforzar las medidas que tomó el mes pasado cuando sancionó a 3 personas y a una empresa por proporcionar drones kamikazes a Moscú. El portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Peter Stano, sostuvo que los países de la Unión Europea siguen muy de cerca esta cuestión y que están preparados para actuar si hay más evidencias de que Irán continúa dando estas armas a Rusia. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, reconoció que su país suministró drones a Rusia, si bien dijo que los envíos se hicieron antes del inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró el sábado que esa afirmación es falsa, ya que Kiev derriba al menos 10 drones iraníes todos los días. Se cree que Rusia ha ordenado unos 2.400 drones que las fuerzas rusas usan bajo el nombre de Gerán. Por otro lado, las tropas rusas aumentaron los ataques en el este de Ucrania. Las tropas de Moscú incrementaron las hostilidades en el este del país en un intento de volver a tomar la iniciativa en un frente estabilizado desde hace meses, mientras crece la tensión en el sur por la aproximación de tropas ucranianas a Jersón. Se estima que a finales de noviembre las tropas rusas emprenderán una gran ofensiva. A la vez, Ucrania intentará hasta la llegada del invierno atacar Jersón en un intento de retomar el control sobre la ciudad. Las localidades de Bakhmut y Soledar continúan siendo los puntos más calientes del frente este, donde desde hace semanas se producen combates violentos, según reconocen fuentes de ambas partes del conflicto. En la capital ucraniana, Kiev, los habitantes intentan adaptarse a los cortes de electricidad. Ante los ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura eléctrica, desde el 10 de octubre, el proveedor nacional aplica cortes programados en la capital y otras regiones del país. Los habitantes se las arreglan con velas y linternas, y aunque tratan de ver el lado bueno, es difícil olvidar que están viviendo esta situación debido a la guerra. Si no fuera por la guerra, habría vivido a la luz de las velas de forma romántica, en una vida como en una aldea primitiva, cuando una persona se levanta con el sol y se acuesta con el sol. Y aunque han aprendido a lidiar con los cortes eléctricos como a cocinar cada día y no depender del refrigerador, lo peor será el invierno por la falta de calefacción. El gobierno ha preparado más de 2.000 puntos de calentamiento por si acaso. En tanto, quienes han conseguido escapar de las regiones de Jersón y Zaporilla, parcialmente ocupadas por las fuerzas rusas, relatan un clima de paranoia. Los rusos iban de casa en casa con armas y decían: déjame ver tu teléfono. La gente los dio. Dijeron: te los devolveremos ahora. Luego lo pusieron en un balde y lo llevaron a su auto. Escondimos los teléfonos, los enterramos. Envolvimos los teléfonos y los enterramos en el suelo. La información de los refugiados no puede ser verificada, ya que los medios no pueden acceder a dichos territorios. Rusia impuso la ley marcial en 4 regiones de Ucrania, cuya anexión reivindicó en septiembre, aunque ninguna está íntegramente bajo control ruso y siguen librándose combates intensos.
Recorrieron el pueblo y oprimieron moralmente. Moralmente oprimida la psiquis, por ejemplo, bombardeos por la noche, y durante el día caminaban y decían: los ucranianos están destruyendo todo, los ucranianos los van a matar, tenemos que irnos con urgencia, tenemos que evacuar con urgencia. Pero nosotros dijimos: no queremos. Llevaron a cabo estos bombardeos ellos mismos. Se escuchaba que no eran los ucranianos los que estaban disparando. Escuchamos de qué dirección venía. Quienes han logrado huir denuncian que los soldados estaban dispuestos a conducirlos hasta las posiciones ucranianas, pero mediante pago. Chile. Vlado Mirosevic fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. El resultado se dilucidó luego de 2 votaciones, ya que el diputado oficialista del Partido Liberal alcanzó solo 77 de los 78 votos en la primera vuelta, que lo enfrentó al demócrata cristiano Miguel Ángel Calisto. En esa primera votación, la Cámara eligió al independiente Carlos Bianchi como primer vicepresidente y a Catalina Pérez de Revolución Democrática como segunda vicepresidenta. El triunfo de Mirosevic llega antes de meses clave en los que el Congreso va a debatir algunas de las prioridades del gobierno de Boric luego del golpe que sufrió con el rechazo de una nueva constitución en un plebiscito a principios de septiembre pasado. Mirosevic, un cientista político y fundador y ex líder del Partido Liberal, llamó al diálogo entre todas las fuerzas, pero advirtió que habrá áreas en las que el gobierno no está dispuesto a transigir. No, al revés, yo hago un llamado a la oposición a tener un diálogo más fuerte. Por el contrario, nosotros queremos un acuerdo nacional por seguridad, temas urgentes se requieren. Y por lo tanto, le haremos un llamado a la oposición a dialogar. Me parece que este presidente y la mesa tenemos que promover ese diálogo, es lo que le hace bien a la democracia chilena. ¿Cuál es el problema? La democracia se pone en jaque cuando oposiciones que piensan muy distintas no son capaces de dialogar, ¿no? Hay que dialogar. Ecuador. Ascienden a 30 los muertos por ingerir alcohol adulterado vendido irregularmente. El último informe del Ministerio de Salud de Ecuador ha elevado este lunes a 30 los muertos y a 89 los ingresados por intoxicación por ingerir alcohol adulterado, vendido sin control ni registro en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y de Santo Domingo de los Táchilas. Las autoridades sanitarias han informado de 16 fallecimientos en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país, así como de otras 14 muertes en la provincia de Santo Domingo de los Táchilas, 100 kilómetros al oeste de Quito, la capital. Además del total de personas bajo estudio clínico, 6 pacientes continúan en condición crítica. Asimismo, se ha elevado a 30 las personas que han sido dadas de alta desde el último informe. Se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y seguimiento de los nuevos casos de intoxicación por alcohol adulterado, enfatizó el ente. El Ministerio de Salud instó nuevamente a la población a evitar el consumo de alcohol y, en caso de hacerlo, pidió que acudan al centro sanitario más cercano si presentan síntomas como visión borrosa, náuseas, mareos o dolor abdominal. Desde Egipto, trabajando en la COP27, los líderes latinoamericanos que viajaron a la cumbre que se realiza en Egipto hicieron un llamado a descarbonizar y recursos contra las emergencias climáticas. En una de las participaciones más esperadas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a trabajar en un mundo sin petróleo y sin carbón. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos, con fechas definidas para su final, y valorizar las ramas de la economía. En una de las participaciones más esperadas, también estuvo Gustavo Petro. Anunció e instó a dejar de financiar el sector de los combustibles fósiles, a la vez que pidió al FMI que avance en el canje de deuda de los países en desarrollo por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático. Colombia otorgará $200 millones anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también acudió a la COP27
para participar en la mesa de diálogo sobre trabajo, seguridad alimentaria y personas vulnerables. En su intervención destacó que la crisis ambiental agudiza la crisis alimentaria y culpó de ello al modelo de producción capitalista, apuntando que es devastador de las aguas y la biodiversidad. En tanto, una delegación de Costa Rica, encabezada por el ministro de Ambiente y Energía, Frans Tattenbach, también participó en el primer día de la conferencia climática y anunció que buscará incluir el tema de los océanos en la lucha contra el cambio climático, así como discutir sobre la necesidad de destinar mayores recursos para atacar las emergencias climáticas, con especial énfasis en la alerta temprana, adaptación, agropaisajes y pérdidas y daños. Por otro lado, los líderes europeos piden un shock financiero y reiteran sus compromisos climáticos pese a la crisis energética. Los líderes de los países europeos participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 recalcaron la necesidad de cumplir los compromisos para combatir la crisis climática, pese a la crisis energética y las dificultades que atraviesa la economía global. En su discurso en el marco de la inauguración de la cumbre, el canciller alemán, Olaf Scholz, alertó de que no debe haber un renacimiento mundial de las energías fósiles y reiteró el compromiso de Alemania de abandonar el carbón, a pesar de que el conflicto en Ucrania haya obligado a reconectar a la red de las centrales eléctricas que utilizan ese combustible fósil. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió contra la idea de pensar que tenemos otras prioridades, que el clima puede esperar, dado que la emergencia climática ya está aquí. El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, confirmó que su país va a destinar $13.350 millones a financiar la lucha climática en el ámbito internacional y va a triplicar los fondos dedicados a la adaptación a los nuevos fenómenos. De manera similar, la nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, aseguró que su país ha casi triplicado los fondos que dedica a la lucha contra el cambio climático. Mientras, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país va a movilizar un total de $30 millones adicionales para la lucha global contra el cambio climático y aseguró que apoya la movilización de recursos públicos y privados a gran escala para acelerar la reducción de emisiones de efecto invernadero. No debe haber un renacimiento mundial de las energías fósiles, sostuvo el canciller alemán. El barco humanitario alemán Rise Above atracó por la noche en Sicilia y pudo desembarcar a los 89 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo tras recibir autorización de las autoridades italianas, fue lo que anunció la ONG Lifeline. El desembarco de los 89 rescatados se terminó, indicó el fundador de la ONG, Axel Steyer. 4 migrantes ya fueron evacuados por motivos médicos el domingo de este buque, de pequeñas dimensiones en comparación con otros 3 barcos humanitarios que operan actualmente en el Mediterráneo. Estos se encontraban recientemente con obstáculos del gobierno italiano para desembarcar a sus pasajeros. Reiteramos, el barco humanitario alemán Rise Above atracó en Sicilia y desembarcó a los 89 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo. Chile. Quemaron maquinaria forestal en un ataque incendiario. Al menos 2 maquinarias forestales resultaron destruidas la madrugada de este lunes tras un nuevo ataque incendiario registrado a 700 kilómetros al sur de Santiago, en la provincia de Arauco, zona afectada por un conflicto territorial que involucra al Estado, empresas extractivas y comunidades indígenas. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana
cuando un grupo de encapuchados ingresó en un predio forestal y procedieron a quemar los vehículos. En el lugar, según información preliminar, se encontraron panfletos alusivos a reivindicaciones territoriales de organizaciones radicales mapuches y a la muerte del comunero Jordan Yempi, fallecido tras recibir un impacto de bala en medio de un operativo policial en el que también participó la Armada. La organización Huaychan Aucumapu, una de las más radicales del movimiento autonomista mapuche, se adjudicó la acción. En 2 provincias de la región de Biobío y en toda la región de la Araucanía, rige desde mayo pasado un estado de excepción constitucional que permite el despliegue militar para apoyar a carabineros en el control del orden público, incluyendo la vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños. La Organización Mundial de la Salud contabilizó 15.000 muertes por calor en Europa este año. El director regional de la entidad, Hans Klug, indicó que España y Alemania son los países más afectados. Casi 4.000 muertes en España, más de 1.000 en Portugal, más de 3.200 en el Reino Unido y unas 4.500 muertes en Alemania fueron registradas por las autoridades sanitarias durante los 3 meses de verano. Se espera que esa estimación aumente, señaló en el comunicado. Los 3 meses, entre junio y agosto, fueron los más cálidos en Europa desde que se tienen registros con unas temperaturas excepcionalmente altas que provocaron la peor sequía ocurrida en el continente desde la Edad Media. Los cultivos europeos se marchitaron en los graneros y la falta de lluvias provocaron unos incendios de una intensidad récord y pusieron bajo presión la red eléctrica del continente. Las sucesivas olas de calor entre junio y julio, cuando el mercurio alcanzó los 40 grados centígrados en el Reino Unido por primera vez, dejaron en Europa un exceso de 24.000 defunciones. Ecuador. Miles de hectáreas de cultivo fueron afectadas por la caída de ceniza de un volcán. Más de 1.820 hectáreas de cultivos y casi 6.000 productores de ganado de Chimborazo, una provincia andina ubicada a 210 kilómetros de Quito, fueron afectados por la caída de ceniza del volcán Sangay, cuya actividad se reactivó durante la primera semana de noviembre. Las parroquias y comunidades, principalmente de agricultores, de los cantones Chunchi, Alucí y Guamote, fueron los más afectados, aunque según los reportes del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, también se registró caída de ceniza en los cantones Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chiñanes, de la provincia de Bolívar, y en las provincias de Azuay y Cañar, al sur del país. El volcán Sangay es el último coloso al sur del Ecuador. Está ubicado en la Cordillera Real, en la provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, y es uno de los volcanes más activos del país. Su actividad eruptiva es constante desde 1628. El Sangay tiene 5.230 metros de altitud. El 6 de noviembre, el volcán registró 122 explosiones en un día y lanzó una columna de ceniza que alcanzó alrededor de 2 kilómetros sobre su cumbre. Scaloni, parte de la delegación argentina, arribó a Qatar. 2 semanas del inicio del Mundial de Qatar 2022, toda la delegación de la selección argentina, que estaba en nuestro país, despegó en la madrugada de este lunes con destino a Qatar para terminar de acondicionar la concentración albiceleste para la Copa del Mundo y quedar a la espera del grueso de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni, que empezarán a llegar desde la semana que viene a Abu Dhabi, donde se van a reunir el plantel para entrenar y jugar el último amistoso antes de instalarse en Doha. El cuerpo técnico, Franco Armani, Chiqui Tapia y el staff ya se encuentran hospedados en la Universidad de Qatar a la espera de la llegada del resto de los integrantes. Cerca de 50 personas se subieron al avión en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Ezeiza. Entre ellos, además del presidente de la AFA, estaban Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina, más el único convocado del fútbol local en la lista de 26, Franco Armani, el arquero de River. Además, viajaron dirigentes, médicos, kinesiólogos, utileros, cocineros y hasta el peluquero de la selección.
Brasil se convirtió en la tercera selección en dar a conocer su lista de convocados para la Copa del Mundo Qatar 2022. En una conferencia de prensa, el seleccionador agradeció a los 84 jugadores que participaron del ciclo desde el año 2018 hasta este momento. Posteriormente hizo una mención aparte sobre las nuevas generaciones de jóvenes y se adentró en la nómina de futbolistas para la cita mundialista. Una de las principales dudas radicaba en si finalmente el seleccionador le iba a dar la oportunidad de despedirse a Daniel Alves, un histórico de 39 años que supo ser el capitán de la Cariña y se transforma en un líder entre los jugadores. Las mismas expectativas generaba el nombre de Philippe Coutinho, quien finalmente no formó parte de la lista por lesión. El mediocampista del Aston Villa es otro de los hombres de confianza de Tite, titular en el Mundial del 2018 y con el que el seleccionador ha insistido desde que asumió el cargo pese a las irregularidades en su carrera. Una propuesta de matrimonio muy futbolera. El delantero brasileño Pedro festejó su convocatoria al Mundial pidiéndole el lunes a su novia Fernanda Nogueira que se case con él. Porque es un día especial. Es un día especial, entonces hice este día aún más especial por esta convocatoria, la primera para la Copa. Es un sueño desde niño y ella me ayuda a convertirme en un hombre de Dios, en un gran profesional dentro del campo. Esta será la primera oportunidad de Pedro para vestir la verde-amarela en un mundial. El atacante del Flamengo era reclamado por sectores de la prensa y la afición. En un combinado nacional tan competido como el brasileño, Pedro fue convocado por encima de jugadores como su compañero de equipo Gabigol y Roberto Firmino. Brasil, que busca conquistar su sexto título mundial, competirá en el grupo G contra Serbia, Suiza y Camerún. Tal es la pasión de Argentina por el fútbol que la Copa del Mundo es una prioridad para algunos. A pesar de una economía lenta y una inflación que se estima que llegará al 100% este año. Lamentablemente la Argentina está pasando por un momento de crisis que todo aumenta por mes. No llegas nunca y nada, una noche me senté y decidí ir al Mundial porque amo la selección, lo sigo a todos lados acá en Argentina, es mi primer Mundial y no sé, me pintó una lágrima cuando me decidí sé que cuando vuelva voy a tener el mejor recuerdo de mi vida, pero que puede ser que esté alquilando toda mi vida, pero no me importa, hay que alentar a la selección. Fanáticos se reunieron en un asado en el Parque Sarmiento el domingo. Muchos vistiendo la camiseta nacional, sosteniendo pancartas o con tatuajes de sus jugadores favoritos. El torneo, que probablemente sea la última Copa del Mundo de Messi, comienza el 20 de noviembre y los hinchas se están preparando para viajar a Qatar con la esperanza de alcanzar la gloria. Bueno, son 4 años de ahorro, guardar todos los meses algo de plata para este sueño sí o sí, dejar de hacer cosas, cambiar un auto, hasta comprar una casa porque te la pasás alquilando porque la plata que podés ahorrar para sacar el 20% de la casa y después el préstamo lo usaste acá, o en Rusia en mi caso, o en Brasil, o el próximo en Estados Unidos. Y después a veces negociar con el laburo, esperar que te digan que sí, si te dicen que no. Bueno, fue un gusto, pero ya al Mundial me voy. Es un sueño, es un fanatismo, ¿no? Para mucha gente dice, mirá, se gasta la plata para ir a Qatar en vez de tener un 5% de una casa. Y yo digo, mirá, pobres, tienen una casa y no van al Mundial. Los hinchas argentinos esperan viajar con la ilusión de poder sumar una estrella más a las ya conseguidas en 1978 y 1986.